Espíritu Santo. Amén. Empezamos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de los atributos de Dios. Hace varias semanas hemos estado hablando de los atributos de Dios y hemos visto que Dios era espíritu, o sea que Dios no era incorpóreo como nosotros, o sea que no posee un cuerpo como nosotros. Entonces cuando la Biblia hablaba de que Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene boca, Dios tiene ojos, eso era una representación antropomórfica. O sea, esto era que Dios se atribuía cosas de hombres o cosas que los hombres conocen para dar a entender lo que Él quiere dar a entender acerca de su ser. Aprendimos que Dios era invisible, entonces como Dios era invisible, a Dios nadie le ha visto. Solamente le ha visto Cristo, porque Cristo es el mismo Dios. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de su encarnación, pero Cristo, como sabemos, es 100% Dios y 100% hombre. También aprendimos que la única manera de conocer a Dios era a través de la palabra de Dios, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. Solamente Cristo es el único capacitado para podernos darnos a conocer quién es Dios. También aprendimos que Dios es personal, porque es consciente de su propia existencia. Esto lo pudimos ver en un capítulo de Éxodo cuando Jesús dice, yo soy el que soy. Entonces está diciendo, yo soy el que soy, yo existo por mí mismo. Entonces Dios es consciente de su existencia, no es una fuerza, como se dice, religiones o muchas personas dicen que Dios es una fuerza impersonal, o sea que es una fuerza que anda por el mundo y crea, pero no es consciente de su propia existencia, y eso es una herejía, porque Dios sabe que existe. Dios posee un intelecto, una voluntad, y es capaz de tener relación con el hombre. El intelecto era la capacidad de razonar, de percibir o entender. Y aprendimos que el intelecto de Dios era mucho más grande que el de nosotros, infinitamente más grande que el del ser humano. También aprendimos que el pensamiento más sabio del hombre es ridículo ante Dios. Por esta razón es que Dios nos ha entregado la Biblia, para que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino nos apoyemos en el consejo de Dios, para que todo lo que vayamos a emprender sea prosperado. Ahora vamos a ver que Dios es relacional. ¿Ok? Amados, el testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación, especialmente con el hombre, quien Dios creó a su imagen y semejanza. Toda la creación, dice la palabra de Dios, que fue formada por la palabra de Dios. Dice, Dios dijo, sea los cielos, sea la luz, sea las estrellas. Entonces Dios creó con el poder de su palabra. Todo lo que nosotros vemos es creado con el poder de su palabra. Pero dice que cuando Dios iba a crear al ser humano, dice que descendió del cielo. Entonces Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces dice que Dios cogió del polvo de la tierra y como un alfarero empezó a darnos forma, hasta darnos la forma de hombre. Y una vez habernos dado esa forma, dice que sopló en nuestra nariz aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Entonces nos damos cuenta que Dios creó algo diferente con nosotros. Él nos creó con sus propias manos. Y esto es algo tremendo, porque toda la creación es creada por su palabra, pero en nosotros hubo una excepción. Entonces, esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con otros. Y el hombre no es un accidente cósmico, ¿ya? Porque como les dije, hay muchas personas que piensan que Dios es una fuerza,
o que simplemente ocurrió una explosión en el universo y a través de esta explosión se creó el universo, se creó la tierra y nos creamos nosotros, y esto es algo que no está bien. Nosotros sabemos que Dios es el que ha creado todo. Dios crea al hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para que el hombre conociera y fuera destinatario de su bondad. Cuando la relación entre Dios y el hombre fue rota por el pecado, en el momento que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, al creer a la serpiente y tomaron y comieron el fruto del conocimiento del árbol del bien y el mal, en este momento que ellos toman esa mala decisión, en el momento que ellos toman la decisión de desobedecer a Dios, en ese momento llega la separación entre Dios y los hombres, porque en ese momento que ellos comen, entra el pecado al mundo, y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. ¿Ya? El pecado nos... ¿Cómo tiene puesto? Perdón. El pecado nos separaba de Dios. Entonces, por esta razón nosotros vemos que la desobediencia es algo que desagrada a Dios, porque el pecado nos lleva a separarnos de Dios. Ahora, en el momento que Adán junto con Eva desobedecen a Dios, iba a haber un castigo. ¿Por qué tenía que haber un castigo? Porque Dios es justo. Entonces, como Dios es justo, tenía que castigar a Adán, tenía que castigar a Eva, por causa de la obediencia que ellos habían tenido, porque Dios había dado una orden. ¿Cuál era esa orden? Que no comieran del árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, pero ellos desobedecieron. Entonces, por causa de la desobediencia, va a haber una consecuencia. En Génesis 3:16, la consecuencia de la mujer fue esta. Dios le dije: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, lo primero que vemos es que en el momento que Adán y Eva pecan, viene este juicio. Y Dios dice que ahora la mujer, cuando va a dar a luz, le va a doler los partos. Por esta razón es que en estos momentos los partos son muy dolorosos por el pecado. Pero si ellos no hubieran pecado, ellos hubieran podido dar a luz tranquilamente, sin ningún dolor. Y también le dice que el deseo de la mujer será su marido, y él se enseñoreará de ella. Entonces, esto vino a causa del pecado que ellos cometieron. Esto no era en un principio el plan de Dios, pero por causa del pecado esto vino a la humanidad. El castigo del hombre lo podemos encontrar en Génesis 3, versículo 17 al 19, y dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Imaginemos, ¿qué es lo primero que pasó? La tierra se volvió maldita. La tierra daba todo perfecto, sus frutos eran perfectos, la tierra no traía nada malo. Pero en el momento que Adán peca, esto es lo que sucede. La tierra es maldita. También le dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, lo segundo que pasó es que ahora al hombre le va a costar el trabajo traer el pan a su casa. Entonces dice que con el sudor de su frente él va a comer.
Y esto es lo que sucede, por eso cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el hombre cuando va a trabajar vuelve cansado. ¿Por qué? Porque esto forma parte de esta maldición por causa del pecado. Ahora, también Dios maldice a la serpiente, y esto lo podemos ver en Génesis 3:15. La serpiente fue quien engañó a Eva y a Adán para que comieran ese fruto que les era prohibido. Y esto es lo que Dios le dice a la serpiente, dice: y pondré enemistad. Y este es el castigo que le dice a la serpiente, que lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 14. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando nosotros escuchamos esto, muchos dicen que tal vez la serpiente, en el tiempo del Edén, la serpiente tal vez caminaba a 4 patas, no se arrastraba, pero por causa de que la serpiente fue usada como un instrumento para Satanás, para engañar al ser humano, la serpiente también es maldecida, y ahora dice que se arrastrará sobre la tierra y comerá polvo. Después de maldecir Dios a la serpiente física, Dios se volvió a la serpiente espiritual, al que estaba detrás de todo esto, al mentiroso, al seductor, a Satanás, y lo maldijo. Y esta es la maldición la cual Dios dirigió hacia Satanás. Vamos a leer en Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15 dice: y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En medio de este pasaje, en medio de este pasaje de la maldición, resplandece también un mensaje de esperanza para la humanidad. No solo es un mensaje de salvación, sino un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer es Cristo Jesús, ¿ya? Que un día iba a derrotar a esa serpiente. Pero dice también que Satanás le iba a herir en el calcañar. Entonces, ¿qué es lo único que podía hacer la serpiente? Era hacer sufrir a Cristo. Mientras que Cristo le iba a ir en la cabeza, o sea que le iba a dar un golpe mortal a Satanás. Y todo esto nosotros lo podemos ver en la cruz del Calvario. Todo esto lo podemos ver en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo iba a la cruz, Él sufrió. Pero también pudimos ver que le dio un golpe mortal a Satanás. ¿Cuál fue ese golpe mortal? Él pudo restaurar esa relación que habíamos perdido por causa del pecado. Ahora el hombre, por ese sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario, podía volver a tener esa relación. Entonces, ese fue ese pisotón en la cabeza, la cual Dios hace a Satanás. Ahora dice que después de esto, de que Dios termina de dar la maldición, en Génesis 3:21 dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva, después de haberse dado cuenta, dice que estaban desnudos, ellos fueron a un árbol de higuera y cortaron las plantas de higuera y se vistieron. ¿Ya? Pero Dios dice, Dios sabe que eso no era suficiente. Entonces dice que Dios
mata a un animal y les hace vestiduras a Adán y Eva. Ahora nosotros, ahora que ya conocemos un poquito más a fondo y entendemos las escrituras, sabemos que ese animal que murió en ese momento, ese animal había muerto en sustitución de Adán y Eva. Y esto era una sombra de lo que había que venir. ¿Cuál era esa sombra? Cristo iba a morir por nuestros pecados. Entonces, todo esto estaba ya profetizado desde el principio. Y solo esto era una sombra de lo que había que venir, de lo que habíamos de ver cuando vimos todo esto en Cristo Jesús. Dios envía a su propio Hijo para que esta relación fuera restaurada. Todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo pueden tener grandemente confianza de que Dios busca una relación personal con ellos. Todos los que ya hemos sido restaurados podemos decir, sí, Dios busca tener una relación con la humanidad, porque hemos visto el amor con el cual nos tiene. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere tener una relación con la humanidad. Pero ¿cuál es la otra cuestión? La humanidad ha dado la espalda a Dios. No quiere tener esa relación. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque el pecado lo separa de Dios. El pecado nos hace temer a Dios. ¿Ya? Dios es un Dios relacional, no es un Dios ausente. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? El que Dios quiera tener una relación con nosotros. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay personas tan importantes que para poder hablar con esas personas, muchas veces hasta tenemos que pedir appointments o tenemos que pedir unas citas de 3 a 6 meses, y cuando ellos se encuentran desocupados, entonces nosotros recién podemos ir a recibirles. ¿Ya? Pero Dios, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, anhela tener una conversación con nosotros. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser nuestro Padre, pero nosotros no queremos, sino le hemos dado la espalda por causa del pecado. Por esto tenemos que entender que Dios es un Dios relacional, porque Dios anhela, Él tiene el deseo de tener esa relación con su creación. Ahora, hay algo muy importante que debemos de entender. Dios anhela, dice, Dios desea tener una relación con nosotros. Pero no es que Él la necesite. O sea, una cosa es tener un deseo y otra cosa es algo que yo necesito. Por ejemplo, yo puedo decir, yo deseo comerme una hamburguesa, ¿ya? Pero si yo no me como la hamburguesa, da lo mismo, porque yo voy a seguir siendo yo. O sea, nada me cambia. Un deseo es una cosa y una necesidad es otra cosa diferente. Por ejemplo, Dios no nos necesita a nosotros, porque hay muchas personas que dicen, Dios me necesita a mí para el ministerio, Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo tenga una relación con Él, Dios me necesita. Pero eso no es así. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es autosuficiente. Él no necesita de nadie. Él es absoluto. Por eso cuando nosotros leemos ese nombre que se le da a Dios, cuando dice que Moisés, Dios se le presentó a Moisés en el monte y dice que le dijo, yo soy el que soy. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, Él está diciendo, yo existo por mí mismo. O sea, yo dependo de mí mismo. Yo no dependo de nada de lo que está creado. Yo dependo de mí mismo. Yo soy autosuficiente. Yo no necesito de nadie. Entonces Dios es un ser absoluto. Dios está libre de todas las cosas, de todas las condiciones.
Él es incondicionado, o Él existe por sí mismo, libre de todas relaciones. Él es el irrelacionado, libre de todas las imperfecciones, el perfecto. Él es el único infinito. Imaginemos que Dios es infinito, ¿ya? Y Él no depende de nada de lo que Él ha creado. Pero ¿saben lo que es? Él puede llegar a tener una comunión con lo que ha creado. Pero si Dios decide destruirnos, Él sigue siendo Dios. En eso nada le afecta a Dios porque Él es perfecto. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender esto en cuestiones de nosotros los humanos? Ustedes se han dado cuenta que cuando el humano peca, cuando nosotros como humanos pecamos, y nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros pecamos, ¿quién de nosotros resulta perjudicado? Nos damos cuenta que si el humano peca, el hombre resulta perjudicado, no Dios. Dios sigue siendo perfecto. Pero cuando el hombre obedece a Dios, Dios tampoco se beneficia, sino se beneficia el hombre. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios es perfecto, porque Dios es autosuficiente, porque Dios no necesita de nosotros, pero sin embargo Él ha decidido tener esa relación personal con nosotros y desea, como les dije de un momento, tener una relación con cada uno de ustedes, tener una amistad con ustedes. Y eso es algo hermoso. Nosotros podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Las escrituras revelan a un Dios quien desea compañerismo con su creación. Por tanto, es correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar su relación con el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán. Nos damos cuenta, Dios siempre ha buscado tener una relación con el ser humano, pero el ser humano, al desobedecer a Dios, entonces sucedió la separación entre Dios y los hombres. Ahora vamos a leer qué sucede por causa del pecado, o sea, en qué afectó la relación que tenía Dios y los hombres. En Génesis 3, versículo 8 al 10. Génesis 3, versículo 8. Génesis 3, versículo 8 al 10. Génesis 3, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amados, Dios se apareció en el huerto del Edén como antes. Dios se apareció con tonos bondadosos y benevolentes. Aquí podemos ver que Dios quería seguir teniendo esa relación con ellos. Dios no se presentó en el huerto del Edén airado o enojado, o como muchos hacen, hasta golpean la mesa y dicen, ¿por qué hiciste esto? Porque están enojados. Pero Dios fue diferente. Dios iba con ese anhelo de que Adán y Eva podían llegar al arrepentimiento y confesar el pecado hacia Dios. Pero ¿qué hicieron? Se escondieron. Aunque Dios ya sabía en su omnisciencia, ya sabía lo que Adán había hecho. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que Dios sabe lo que estamos haciendo. Antes de que nosotros pequemos, aún Él sabe lo que íbamos a hacer.
Pero ¿qué es lo que Dios está esperando? Que confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que podamos recibir esa bondad, esa misericordia de parte del Señor. Pero el ser humano, en vez de arrepentirse, lo que ha hecho es esconderse de Dios. Y eso es algo que podemos ver. Muchas personas no quieren ir a una iglesia, no quieren leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tienen miedo de Dios, a que Dios les castigue, porque no han entendido que por esta manera es que Dios ha mandado a su Hijo, para poder tener esa relación otra vez con nosotros. Entonces lo primero que podemos ver es que el hombre tuvo miedo. Antes de que Adán y Eva cometieran este pecado, ellos tenían confianza con Dios. Ellos tenían una relación y tenían mucha confianza con Dios. Podían contarle todo lo que quisieran. Hablaban como amigos, hablaban como un padre, como un hijo habla a su padre. Pero en el momento que pecan se esconden por el miedo. ¿Y cómo podemos entender esto? Por ejemplo, hay una ilustración muy hermosa la cual escuché. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando nuestro papá llegaba del trabajo, ¿no es cierto? Él timbraba la puerta. Y cuando él timbraba la puerta, nosotros salíamos corriendo de nuestro cuarto o donde estuviéramos a recibirle con alegría. ¿Por qué? Porque nuestro padre venía. Pero cuando nosotros nos portábamos mal y nuestra mamá cogía y llamaba a nuestro papá y decía, oye, mira que tu hijo hizo tal cosa, se portó mal en el colegio, aquí vino y me faltó al respeto. Cuando nuestro papá venía ya de su trabajo y timbraba la puerta, ¿qué es lo que hacíamos? Nos escondíamos unos debajo de la cama, otros se escondían en el armario y teníamos temor de recibirle, aunque ya nuestro papá sabía que estábamos escondidos. Y él no venía con ese deseo de pegarnos, de castigarnos. No. Pero nosotros dentro de nosotros, porque el pecado lo que causa es miedo, ¿ya? Entonces el miedo nos ha separado de Dios. Ahora vamos a ver lo segundo que ocurre a causa del pecado, entre la relación entre Adán y Dios. Vamos a leer Génesis 3, 23, 24. Génesis 3, 23, 24. Génesis 3, 23, 24, dice la Biblia. Y sacó Jehová del huerto del Edén. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Hecho pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardarle el camino del árbol de la vida. Ahora lo segundo que nosotros podemos ver que sucedió entre la relación entre los hombres y Dios fue que hubo una expulsión. Ya Dios no podía dejarles que permanecieran en su presencia, sino Dios tuvo que expulsarles por causa de ese pecado. Entonces, estas dos cosas sucedieron entre el hombre y Dios. Una, el hombre tuvo miedo, y la segunda, Dios tuvo que expulsarles por causa de su pecado. El pecado nos lleva a separarnos de Dios. Pero nosotros, ahora que conocemos las Escrituras, tenemos que entender que Dios quiere tener esa relación con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que alguien pagó por nuestras culpas, por nuestros errores, por todo lo que vayamos a cometer. Y cuando cometamos el error que cometamos, simplemente acerquémonos a Dios y pidámosle perdón y digámosle, Señor, perdóname por lo que he hecho. No nos alejemos de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere, alejarnos de Dios. Pero por esta razón Dios ha proveído ese sacrificio en la cruz del Calvario para que la humanidad, para que el hombre pueda acercarse a Dios sin temor a ser rechazado.
venid hacia el trono de la gracia. No se preocupen, sino vengan, porque aquí es donde que yo les voy a dar la misericordia, mi bondad, porque ya sé que son pecadores y por esta razón es que mando a mi Hijo para restaurarles, para cambiarles, para que ya no sigan viviendo en el pecado, en la iniquidad y puedan vivir una nueva vida transformada por el poder del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo llena la vida de los creyentes con poder y te da la capacidad para cambiar, para dejar el pecado. Entonces, acerquémonos a Dios, no nos alejemos, sigamos buscando de Él. La vida del cristiano no es de perfección. El cristiano vive en arrepentimiento y fe. Se arrepiente de sus pecados y mira lo que Jesús hizo en la cruz y sigue caminando. Pero no se vuelve atrás ni se esconde de Dios, porque ha podido entender que Dios quiere tener una relación con la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Isaías 59, versículo 1 al 2. Isaías 59, versículo 1 al 2. Isaías 59, versículo 1 al 2 dice, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pueblo de Israel fue afligido, fue perseguido, fue llevado en cautiverio a Babilonia. Pero ¿por qué razón todo esto le aconteció al pueblo de Israel? Dice que los israelitas llegaron a pensar que la mano de Dios se había debilitado. Por eso dicen, he aquí que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, por el que está diciendo, Dios no es que se haya debilitado, no es que no tenga poder para salvarles. Pero ¿sabe lo que sucede? Es que el pueblo no se había arrepentido. Y cuando el pueblo de Dios no se arrepiente, Dios no puede venir a socorrer a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. En el momento que nosotros vivimos en pecado y no confesamos, nuestras oraciones son cortadas. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Y porque no hay arrepentimiento, no puede venir el socorro, no puede venir la mano de Dios. Yo les digo una cosa, Dios anhela restaurar a todas las personas. Dios anhela restaurar al borracho, al drogadicto, al delincuente, al asesino, al violador, al asaltador de bancos. Dios anhela salvar a toda la creación. Pero si ellos no quieren arrepentirse, la mano de Dios no puede venir hacia ellos para salvarles. Por esta razón, cuando nosotros predicamos el Evangelio, primero predicamos, les damos a entender al hombre que el hombre no tiene posibilidad de poder tener esa relación con Dios. Está muerto ante sus delitos y pecados. Les enseñamos el lado oscuro. Y una vez que les enseñamos el lado oscuro, les enseñamos las buenas nuevas. Y les decimos, pero a pesar de que tú no puedes reconciliarte con Dios, Dios ha enviado a su Hijo unigénito para salvarte. En el momento que un ser humano se da cuenta que está perdido, en ese momento va a anhelar la salvación. Pero mientras el ser humano no entienda por qué tiene que ser salvado, no puede aceptar esa gracia la cual es para todo ser humano. Entonces, ¿cuál es la clave? Pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento. ¿Para qué? Para que su mano, para que su bondad, su misericordia vuelva hacia nosotros. Porque recuerde, Dios es un Dios que quiere tener una relación con sus criaturas. Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere mandarnos al infierno.
Pero nuestras iniquidades y nuestras rebeliones refrenan la mano de Jehová para salvarnos. Génesis 3, versículo 8 al 9 vamos a leer. Génesis 3, versículo 8 al 9. Génesis 3, versículo 8 al 9. Gloria sean dadas a nuestro Dios, que es bueno y misericordioso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Génesis 3, versículo 8 al 9 dice: oyeron la voz de Jehová, que Dios se pasaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Adán peca, ¿quién fue el que fue a buscarle a Adán? ¿Adán le buscó a Dios o Dios le buscó a Adán? Nos damos cuenta que Dios buscó a Adán. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque quiero hacerles entender que el hombre no buscó a Dios, sino Dios le buscó al hombre. El hombre es incapaz de buscar a Dios, porque dice la Biblia que Dios ha entenebrecido los corazones por causa de que le rechazaron. Entonces, cuando una persona predica la palabra de Dios, dice que la persona tiene la capacidad de recibir esa bondad de Dios o de no recibir. Dios le da la oportunidad al hombre para que se acerque a Dios. No es que el hombre haya buscado a Dios, sino Dios buscó al hombre. Por eso en Lucas capítulo 9 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos, porque el pecado nos tenía confundidos, el pecado nos tenía esclavizados y no había forma de que nosotros nos liberáramos, sino solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. Dios llama al hombre para tratar de restablecer la relación con el hombre. Vamos a leer ahora Hechos 17, versículo 26 al 27. Hechos 17, versículo 26 al 27. Dice: y de una sangre ha hecho el linaje de todos, el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si alguna manera palpándole puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que entender, que el hombre, todos los hombres, ante los ojos de Dios, somos iguales. No hay nadie que sea mejor que otro. Todos somos iguales. Todos venimos del mismo hombre, Adán, y todos somos iguales. No hay nadie superior al otro. Todos somos iguales. Pero dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. O sea que Dios ha prefijado el orden del acceso de alguien y la caída de naciones o imperios. Por ejemplo, si Dios ha dicho que un imperio va a estar y después otro imperio y después otro imperio y después otro imperio, es porque Dios sabe los límites de los tiempos. Por ejemplo, esto lo podemos ver en las escrituras en Daniel. El profeta Daniel dice que cuando el rey Nabukadnesar, cuando se encontraba en Babilonia, dice que había tenido un sueño. Y en este sueño él había podido ver una estatua. Y dice que el rey Nabukadnesar se frustró tanto que quiso saber cuál era la interpretación de ese sueño.
y no sabía cómo interpretarla. Entonces dice que el profeta Daniel, de parte de Dios, empezó a revelarle cuál era ese sueño, qué significaba esa estatua a la que él había visto. Entonces Daniel le dice que la cabeza iba a ser Babilonia, después dice que el cuerpo iban a ser los medios persas, después dice que venía Grecia, después dice que venía el imperio romano. Y el imperio romano, ahora por la historia sabemos que se dividió en 10 países. Y el imperio romano se empezó a bajar, pero el imperio romano nunca se ha terminado. El imperio romano sigue hasta ahora reinando, pero no tiene la misma fuerza que tenía antes. Y la Biblia dice que en el último tiempo este imperio romano se va a volver a levantar. Entonces 10 naciones de Europa se van a volver a juntar y el gobernador va a ser el anticristo. Y Dios nos dice esto desde el año 600 antes de Cristo. ¿Por qué razón Dios nos dice esto? Para que sepamos que hay un Dios que lo sabe todo y no pongamos nuestra confianza en los ídolos hechos a manos humanas. Que no pongamos nuestra confianza en los hombres, sino pongamos nuestra confianza en aquel que nos creó. Por esta razón es que Dios hace todo esto, para que el hombre recapacite y deje de poner su confianza en la religión, deje de poner su confianza en simples hombres o en estatuas y en todo este tipo de cosas. Sino Dios dice, cuando tú escuchas esto, dice, tienes que adorar al Dios verdadero, no adoren a ídolos. Vamos a leer Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Jesús en una cruz se estaba llevando nuestros castigos. Se estaba llevando nuestro castigo por nuestra rebelión, por nuestra iniquidad. ¿Por qué razón Jesús estaba viniendo? Por amor a nosotros, porque sabía que no había salvación para la humanidad. Si Cristo no viene a este mundo y paga en una cruz, y hoy usted, ¿sabe cuál hubiera sido el destino de usted y yo? El infierno. Porque solamente Cristo podía pagar por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y que por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de la cruz, y vosotros también, que erais de otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Jesucristo se puso como sustituto para que nosotros podríamos ser libertados del pecado. Por eso dice la Biblia,
el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo vino a libertarnos de la atadura, porque el pecado nos tenía esclavizados. Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios y a Jesucristo, su único Hijo. En esto consiste la vida eterna, porque Dios es la vida eterna, porque Él es el único que nos puede dar esa eternidad juntamente con Él. La palabra conocer significa mucho más que un conocimiento impersonal. Denota una relación personal e íntima. La vida eterna es mucho más que una vida de duración infinita. Es una vida de compañerismo con un Dios. Imaginémonos, qué hermoso, porque la vida eterna vamos a vivir con Dios. Dios va a ser nuestro amigo, Dios va a ser nuestro Padre. O sea, va a ser tan hermoso porque vamos a ser uno con Dios. Como cristianos tenemos una relación restaurada con Dios. Por eso debemos de vivir una vida separada de cualquier cosa que pueda obstaculizarnos para nuestro compañerismo con Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 6, versículos 16 al 18. 2 de Corintios 6, versículos 16 al 18. 2 de Corintios 6, versículos 16 al 18. Dice la Biblia: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salir de en medio de ellos, dice el Señor: no quitéis y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos y hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice: por el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros, que somos considerados como el templo de Dios, no podemos vivir la vida que llevábamos antes, porque ahora Dios vive en dentro de nosotros. Y si el que Dios vive en dentro de nosotros es una realidad, es por esta razón es que el pecado tiene que huir. Es por esta razón es que el ser humano, el hombre reconciliado con Dios, ya no vive en una vida de pecado, pero sigue pecando. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque ahora Dios vive con él. Y si Dios vive con él, él va a ir sacando las cosas que a Dios no le guste de nuestra vida. Porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Pero también dice que Él conoce. El Señor conoce a los que son suyos. Dios va a conocer quién tiene una relación con Dios y quién no la tiene. Por ejemplo, muchos viven en una religión y según ellos dicen: yo tengo mi relación con Dios simplemente porque escucharon a un predicador que dijo que el cristianismo no es una religión, sino es una relación personal con Dios. Y ellos dicen: yo tengo mi relación con Dios, pero simplemente ellos solo asisten los domingos a la iglesia y no hacen nada todos los días. Eso es la religión. Una relación con Dios es diferente. El que tiene una relación con Dios, desde el momento que abre sus ojos, él dice: gracias, Padre, por darme ese privilegio de abrir mis ojos. Ayúdame a hacer su voluntad. Se levanta, se cambia, va a trabajar y sigue caminando con Dios. Va a comer, bendice los alimentos. Se va a su trabajo,
va a trabajar con el Señor. Él va de camino, de regreso a su casa después del trabajo. Él viene hablando con el Señor. Llega a su casa, abre la Biblia, lee, toma oración. Perdón. Perdón. Entonces, el que tiene una relación con Dios es muy diferente. ¿Por qué? Porque él vive con Dios. Esa es la diferencia entre la religión y la relación personal con Dios. Nosotros como cristianos tenemos que vivir con Dios, amados. Y Dios sabe quién tiene esa relación con Dios y quién tiene una religión. Y ese es el problema, que Dios sabe. Y hay personas que se autoengañan. Hay personas que se autoengañan y dicen, yo tengo una relación con Dios, pero no están teniendo una relación con Dios porque no le tienen en cuenta para ninguna decisión. Porque no le tienen en cuenta en nada. Por ejemplo, hacen lo que les da la gana con su dinero. Hablan lo que les da la gana. Participan en cosas que no está bien. Entonces están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo podemos decir que estos hombres tienen una relación con Dios? La persona que tiene una relación con Dios va a leer la Biblia, va a orar y va a tener esa relación con Dios como Dios manda en la Escritura. Recuerde, nosotros no somos una relación, sino vivimos una relación personal con Dios. Voy terminando el último pasaje de la Biblia que voy a leer. Ahora, al darnos cuenta que nosotros tenemos esta relación con Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, porque hay personas que no tienen esa relación reconciliada como nosotros hoy tenemos. Entonces, nuestra obligación como cristianos reconciliados con Dios es que Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros llamemos al arrepentimiento a las personas que no conocen de Dios. Por esta razón es que muchos andan en las calles, andan en sus trabajos, andan en sus casas predicando el Evangelio, porque saben que esto es lo que Dios les ha mandado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Estoy llamando a la señora. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y termino leyendo este pasaje en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Todos los que hemos sido reconciliados por el sacrificio de Cristo, Dios nos ha dado un ministerio. Y este es el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, Dios, a través de nosotros que hemos recibido esa reconciliación, ahora nosotros tenemos ese ministerio de reconciliar con Dios. Y si nosotros no predicamos el Evangelio, entonces ¿cómo pensamos que las personas se van a acercar a Dios? Nosotros tenemos
ese llamado de Dios a predicar el Evangelio. El Evangelio no solo se predica en las calles, el Evangelio, como les dije, se predica en el trabajo, se predica en la casa, se predica a los amigos. En todo lugar donde tú estés puedes predicar el Evangelio, pero tienes que predicar el Evangelio porque hay personas que están a punto de suicidarse, hay personas que lloran, hay personas que están viviendo tristemente como nosotros vivíamos antes. Y por eso es que Dios dice, a través de ustedes estoy llamándoles a ellos, obedezcan, porque ustedes son mi instrumento para que puedan venir las personas a reconciliarse con Dios. Pero ahora el cristiano ya no quiere abrir la boca, pero ahora el cristiano ya no quiere decir nada de Dios, le da vergüenza. Entonces, ¿cómo pensamos que esas personas van a regresar a Dios? Por eso cada oportunidad que tengan, prediquen el Evangelio, porque Dios les ha dado la orden. Esto es de Dios, no es de los hombres. Preferible es agradar a Dios que a los hombres. Que Dios les bendiga y que esta palabra traiga fruto a sus corazones para la gloria de Cristo. Amén.